Hola, bienvenido a una lección más acerca de grupos familiares. Hoy hablaremos acerca de las características de un cristiano. Hoy veremos cómo desarrollar un espíritu de fe. De acuerdo a la palabra de Dios, nos dice que el justo por la fe vivirá. Debemos desarrollar un espíritu de fe en nosotros mismos y en todas las personas que nos escuchan. Abra su Biblia en 1 Juan, capítulo 5, el versículo de número 4. 1 de Juan 5, versículo 4, dice la palabra, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted puede ganar la batalla de la fe. Hebreos, capítulo 11, el versículo número 6. Hebreos 11, 6, veremos lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios es bueno, Él es un Dios de fe, por eso Él recompensa a todas aquellas personas que le buscan con fe y con sinceridad. ¿Ok? Dios, Él nos dio una medida de fe. A partir del momento en que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él nos ha dado una medida de fe. Entonces, esta medida de fe, ¿para qué sirve? Para ver a Dios como nuestro proveedor, porque Él cuida de nosotros. Dios, Él nos ha dado una medida de fe. Él es quien suple todas nuestras necesidades. Debemos de tener una actitud de fe confiando en la palabra de Dios. Veremos un ejemplo de fe que lo podemos encontrar en Romanos. Ya lo hemos leído, Romanos capítulo 12, el versículo 3. Entonces leeremos San Mateo capítulo 8, del versículo 5 hasta el versículo 13. Si tienes tu Biblia, puedes abrir conmigo San Mateo 8, del versículo 5 hasta el 13. Si tienes tu Biblia, acompañe conmigo. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste,
ha sucedido, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Hemos visto aquí un ejemplo de fe de un centurión romano, un hombre que no pertenecía a la iglesia, pero creía en la autoridad que Jesús tenía. Él sabía que si Jesús dijera algo, eso iba a suceder. Entonces él hasta dijo: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Por qué? Porque no había trato entre los israelitas y los gentiles. O sea que ese centurión romano era un gentil, era alguien que no pertenecía a la comunidad de Israel, al pueblo de Dios. Y entonces Jesús, como judío, no podía entrar en su casa. Pero lo que asombró, lo que le asombró a Jesús, lo que fue de espanto, ¿no?, y asombro, fue la calidad de fe que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre entendía lo que era la autoridad, ¿vale? Y Jesús dijo: ni aún en la iglesia, o sea, dentro del propio pueblo de Israel, he visto tanta fe. Jesús quedó maravillado. Y entonces, a causa de la fe de este centurión romano, su siervo fue sanado. ¿Ok? Debemos de crear también en nuestros discípulos o en los cristianos, los recién convertidos, un espíritu de fe. Enseñar a las personas a usar su fe para tomar posesión de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? De acuerdo a Efesios capítulo 1, el versículo 6. Efesios capítulo 1, el versículo 6, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Efesios 1, 6 dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Efesios 1, el versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea que nosotros fuimos ya bendecidos por Cristo. Tú has sido ya bendecido. Todo lo que tú necesites lo puedes alcanzar, lo puedes obtener por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Use su fe para construir el reino de Dios en este mundo. La fe es una fuerza que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De acuerdo a Romanos capítulo 10, el versículo 17, Romanos 10, 17 dice la palabra: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene a nuestras vidas por el oír y oír la palabra de Dios. Cuanto más de la palabra escuches, más fe vas a tener. ¿Ok? Debemos usar nuestra fe para andar en salud divina, para tener éxito, para tener también el favor de Dios y para construir el reino de Dios en este mundo. Solamente a través de la fe en Cristo podremos vencer las circunstancias de la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es ganar a los pecadores, es ganar naciones para Cristo,
La voluntad de Dios es que usted y yo, como creyentes en Dios, que invirtamos en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda ir más rápido. Romanos capítulo 10, el versículo 8 al 9. Dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Así que nuestra salvación es por la fe en Jesús, ¿vale? Es por confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Cuando nosotros confesamos a Cristo con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Él cambia nuestras vidas. Somos hechos hijos de Dios. A partir de este momento en que le confesamos, Él perdona todos nuestros pecados y somos hechos hijos de Dios. ¿Sabe? No todo el mundo es un hijo de Dios, o no somos todos hijos de Dios. Somos todos criaturas de Dios. Pero por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces somos hechos hijos de Dios. Para recapitular, hoy hemos hablado acerca de las características de un cristiano. Tener un espíritu de fe, construir el reino de Dios en este mundo. Todas estas cosas solo podemos hacerlas a través de la fe. Creer en Cristo, creer en su palabra, creer que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Ok? Esta era la palabra que tenía para esta semana acerca de las características de un cristiano. Que Dios te bendiga. Marcamos encuentro aquí en la próxima lección.